días, hermanos. Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de hoy. Y seguimos con nuestra serie de prédicas, Es Tiempo. Y como pueden notar y han notado en estas semanas que hemos comenzado, creo que Dios nos llama a que en este tiempo de verano, en este tiempo de calor, pero en este tiempo particular de tu vida, puedas prestar atención a lo que Él quiere para ti. Y que puedas reflexionar. Al final, nosotros queremos reflexionar en cómo está tu vida, pero por sobre todo, cómo está tu relación con Dios. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Queremos, y la prédica de hoy va a estar de la mano de las prioridades que tienes en tu vida. Queremos que la prioridad siempre principal sea Dios en tu vida. Sabemos que es difícil por las situaciones que se nos presentan, por el trabajo, la familia, por todo lo que puede estar sucediendo en tu vida. A veces hace que nos alejemos un poco de que tal vez Dios sea la prioridad en tu vida. Pero hoy Dios, en su palabra, nos va a estar confrontando y nos va a estar, y espero que nos haga ver a cada uno de nosotros cómo está de prioridad tu vida con Dios. Ahora, si recuerdas a Pablo, que ha estado predicando estas últimas semanas sobre Ageo, que es donde vamos a estar también, habíamos hablado un poco sobre el pueblo que había sido deportado, que después volvió y comenzó la construcción del templo, del segundo templo, porque el primero fue destruido por los babilonios en el 587 a.C. Ahora, yo como soy visual, quisiera ayudarlos un poco y que esto nos sirva para recordar también sobre estas cosas, porque a veces los datos, los números se pueden olvidar muy fácil. Sabemos que se olvida muy fácil. Uno que lo estudia también en el seminario lo olvida también fácilmente después del examen. Pero gracias a Dios con las prédicas, pero sobre todo con ayudas visuales, al menos para mi caso, puedo recordar mejor las cosas que están sucediendo. Y por eso les tengo aquí el primer templo que fue construido por Salomón, el hijo de David. Más o menos esto es lo que sería el primer templo, con todos los lugares, lugar santo, lugar santísimo y todo lo que ahí está dentro, ¿verdad? No puedo decirte ahora específicamente cada cosa, pero si quieres esta copia de esta imagen, puedes hablar conmigo y yo te la comparto sin ningún problema. Este primer templo, construido aproximadamente en el 957 a.C., como le digo, fue, y como Pablo ha hablado, puedes escuchar las prédicas que están en YouTube de esta serie, fue destruido por los babilonios en el 587 a.C. Y después tenemos el segundo templo, que, bueno, este es el segundo templo parte 2 ya, porque el segundo templo se divide, si lees un poco de la historia, el segundo templo se divide en lo que están haciendo Ageo para la construcción, pero aquí hubo una reforma o una renovación por Herodes en el año 19 a.C. Entonces esto sería el segundo templo más la reforma que tuvo de la mano también Herodes, pero que también fue destruido en el 70 a.C. Y así es como se vería en Jerusalén en este momento si todavía estuviese este segundo templo. Ahora, ya con esto vamos a entrar en perspectiva de lo que nos presenta el mensaje de hoy, pero quiero que tomes en cuenta el mensaje, parte del mensaje que Pablo predicó la semana pasada. ¿Por qué? Porque nos va a dar lugar, nos va a dar abertura a lo que queremos transmitir el día de hoy. Solo te voy a leer por encima, no vamos a volver a predicar sobre ello, pero solo te voy a leer por encima para que vuelvas a tener contexto de lo que vamos a hablar y sobre todo a los que están aquí por primera vez, que tal vez no has escuchado las prédicas anteriores. Dice el libro de Ageo, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al 8, lo tienes en la pantalla, si quieres acompañarme en la lectura, dice así: Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Y claro, si recuerdas un poco, el pueblo había comenzado la construcción del segundo templo por orden de Dios, pero lo había dejado hasta los fundamentos. No había continuado con la construcción. Se centraron, como acabamos de leer, en sus cosas. Y estábamos hablando la semana pasada de que es fácil centrarnos en nuestras cosas, es fácil centrarnos en nuestro trabajo, es fácil centrarnos en nuestra familia que está con nosotros, es fácil centrarnos en nuestros problemas y dejar de lado la voluntad de Dios para nuestra vida. Tomar a Dios como prioridad muchas veces se torna difícil por la situación que nos rodea.
y que obviamente ha rodeado a la humanidad desde el principio. Ha rodeado de problemas, de trabajo, de familia y de muchas cosas que hoy en día también padecemos. Ahora, algo impresionante que vamos a leer el día de hoy está en el versículo 12. Ageo capítulo 1, versículo 12. Dice así: Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Y me gusta porque aquí vemos una clara obediencia al mensaje de Dios, que muchas veces a nosotros nos cuesta también obedecer. El pueblo le costaba obedecer, ya había sido mandado por Dios a reconstruir o a construir el segundo templo debido a la destrucción que había sufrido. Y el pueblo hizo una parte, pero faltaba otra vez que Dios animara al pueblo a que siguiera la construcción. Y creo que a nosotros muchas veces comenzamos escuchando el mensaje, comenzamos escuchando lo que Dios quiere para nuestra vida y nos entusiasmamos. Tal vez cuando llegamos por primera vez. No sé si te ha pasado. Yo cuando comencé a ser cristiano, pues me entusiasmé mucho. Me entusiasmé mucho de poder predicar la palabra de Dios, de poder cambiar cosas en mi vida. Pero sí vi que a medida que iba pasando el tiempo, tal vez ese mismo entusiasmo que yo tenía al principio no era igual. Había disminuido un poco. Había tal vez comenzado a tener curvas. Y eso nos hace reflexionar, ostras, ¿por qué podría pasar esto? Pues como decimos, puede ser dado por la circunstancia que tal vez nos rodea, puede ser dado porque muchas veces decimos, bueno, ya sé lo que Dios quiere en mi vida y estoy trabajando en ello. No sé si te ha pasado cuando te respondes, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, bien, ¿has cambiado? Ahí estoy trabajando, hermano. Sigue orando por mí. Ahí sigo trabajando. Y lo dejamos en ese ahí sigo trabajando, es como pasando de largo. Bueno, el Señor sabe que voy ahí con lo que puedo. Y está bien, a veces sí, vas ahí con lo que puedes. Pero otras veces sirve y ha servido para mi vida de excusa. En decir, bueno, no he cambiado esto porque ahí el Señor sabe que estoy trabajando. Pero como que me alejo. Ese es como una excusa recurrente que puede estar en mi mente. Estoy trabajando en eso. Sé lo que quiere Dios para mi vida y estoy en ello. Sé que tengo que tomar la decisión de seguir a Jesús, pero bueno, estoy trabajando en ello. Tengo que esperar que Dios convenza mi corazón, que Dios convenza de verdad que estas cosas son reales. Y lo dejo de lado. Y entonces vemos tal vez ese entusiasmo, como te digo, de nuestra primer encuentro con Jesús comienza muchas veces a decaer. Y comienzo a ser los mal llamados cristianos nominales, que solo vienen a la iglesia el domingo, pasan un tiempo y el resto de la semana se olvidan de que son cristianos. Es más, que no te reconozcan en el trabajo, que no te reconozca tu familia que es cristiano, a veces suele pasar. Y es allí donde Dios nos presenta este mensaje de Ageo, que es presentado primero al pueblo, pero que ahora como cristianos tenemos que nosotros también tomar en cuenta para nuestra vida. Tal vez tú puedes decir, bueno, es que para nosotros no aplica porque no tenemos templo en este momento, ¿verdad? No hay un templo ahí que construir, no hay un templo allá afuera que se ha sido abandonado, pero como cristianos sabemos que ahora el templo donde mora el Espíritu Santo somos nosotros. Y si tú has reconocido a Jesús como tu Salvador, sabes que has recibido el Espíritu Santo de Dios y que debes trabajar en ese templo, que debes comprometerte. Me encanta el versículo 12 que acabamos de leer porque dice, todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Comenzaron a obedecer. Y esta es la pregunta clave para nosotros como cristianos, como seguidores o futuros seguidores de Dios. ¿Cuándo vas a comenzar a obedecer? Tal vez ya habías comenzado, pero lo habías dejado de lado. Lo que le pasó al pueblo, lo había dejado de lado. Y en el momento en que Dios te confronta, marca nuevamente la prioridad de tu vida. ¿Está en este momento la prioridad de tu vida de la mano de Dios o está en el segundo o tercer lugar? O tal vez el primer lugar en tu vida en este momento es el trabajo, las ocupaciones,
el dinero, la diversión y Dios, bueno, de segundo o tercer lugar. Ahí cuando me lleven para la iglesia, bueno, ahí en ese momentico puede ser el primer lugar en mi vida. No debe ser así, porque Dios quiere todo nuestro corazón para Él y que la prioridad, el primer lugar de tu vida pueda ser Él. Dice el versículo 14, y me encanta esta frase que usa aquí Ageo, dice: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, que era en ese momento el gobernador de Judá. Despertó el entusiasmo, dice la Nueva Traducción Viviente. Hay momentos en tu vida que Dios va a despertar entusiasmo en ti. Y si no es en ti, tal vez en los líderes, que en ese momento, como aquí pasa en el gobernador de Judá, ha despertado entusiasmo también en líderes en la iglesia. Estábamos hablando el día viernes que comenzamos nuestro discipulado de verano, los jóvenes, a través de un libro que si han visto las redes sociales de la iglesia, lo hemos compartido por allí, ¿verdad? Y es un libro maravilloso de Itiel Arroyo que va a transformar, y sabemos que va a transformar porque usa la palabra de Dios para nuestra vida. Y decíamos, los jóvenes, decíamos en ese momento que nos sentimos orgullosos del grupo de jóvenes, porque siempre están entusiasmados, siempre quieren más. No sé si han visto, yo lo he visto porque estoy allí, pero me pasaba muchas veces en otros momentos de mi ministerio con los jóvenes que no estaban entusiasmados. Que era, vamos a hacer esto, bueno, estoy ocupado, bueno, tal vez no es el momento. Pero aquí, en Bethel, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los jóvenes están entusiasmados, quieren más, quieren actividades, quieren aprender de la palabra de Dios y son sinceros con su vida. Mira, tal vez en este momento no soy el mejor, tal vez en este momento decíamos, no cojo la Biblia todos los días, no estoy orando lo suficiente, pero quiero comprometerme a ello. Quiero que como jóvenes nos ayudemos y nos comprometamos a ello. Y parte de eso es el discipulado de jóvenes, que casi la mayoría de todos los jóvenes lo estamos haciendo, que vamos a comenzar. Bueno, comenzamos el viernes y oficialmente mañana comenzamos con el libro. Entonces, el Señor despierta el entusiasmo en ti. Y si no lo despierta en ti, lo despierta en alguien que está cercano a ti. En este caso, tus líderes, en este caso, hermanos, donde puedes copiar este entusiasmo para trabajar en la obra de Dios que tiene en tu vida y en consecuencia en la obra como iglesia que tenemos. El otro punto muy importante que acabamos de leer es que el pueblo temió a Dios. Al escuchar el mensaje, el pueblo temió a Dios. Cuando tú lees por primera vez, dice, bueno, temió, tal vez sea solo tener miedo, literalmente tener miedo. Y Pablo ya ha hablado de esto en otras oportunidades, pero esta palabra temió tiene muchas variantes que nos vamos a dar un estudio etimológico de la palabra como tal. Pero bueno, es sinónimo de reverencia, de obediencia, de escuchar, de acatar y de animarse a trabajar en el Señor. Y creo que parte de lo que quiere Dios en nuestra vida en ciertos momentos, y tal vez sea ahora el momento en tu vida, es que temas y te entusiasmes en el compromiso que has hecho o que comienzas a hacer con Él. Es parte importante de nuestra vida. Ese entusiasmo debe impregnar, como impregna nuestra vida con otras cosas. Yo podría recordar tal vez el primer momento cuando mi esposo y yo nos casamos. Lo digo porque estoy ahorita viendo a Ángel que se va a casar con Tamara. Gracias a Dios, van a tener su boda ahorita en unas semanas. Y ese primer momento cuando uno está casado, ¿verdad? Es fogoso, es intenso, es entusiasmado porque quieres hacer de todo, quieres disfrutar con tu pareja, quieres de todo. Todo lo que has estado a veces cohibido, todo lo que esperas de vivir con una persona, lo quieres hacer. Pero después, por ejemplo, nosotros tenemos 5 años de matrimonio. Después de 5 años, tal vez el entusiasmo que sentíamos las primeras semanas no sea el mismo. A veces nos cuesta un poquito más. A veces tengo que poner de mi parte y ella de la suya para entusiasmarnos a hacer cosas. Sacar de nuestro tiempo, sacar de nuestras planificaciones, de nuestras actividades. Aquí la mayoría tiene más años que nosotros casados, tal vez. Y saben cómo es. Entonces, lo mismo podemos aplicar con la relación con Dios. A veces esa relación se debilita, no es el mismo fuego, no es la misma intensidad. Y ahí está Dios. ¿Cómo te confronta Dios para decirte, mira, necesitas revivir esa intensidad, necesitas volver a temer el mensaje de Dios, animarte a construir, animarte a trabajar en tu vida? Aparte de eso, es a través de su palabra, que tal vez tú no puedas leer en tu semana por tu trabajo, por tus dificultades. Tienes la bendición también de que aquí la podemos escuchar, la puedes leer junto con nosotros. Y eso, hermano, es parte del llamado que Dios te quiere dar para tu vida en este momento. Y es sinónimo para nosotros como iglesia animarnos a atender a Dios. A veces también necesitamos un sacudón.
Necesitamos que nos muevan, necesitamos que nos despierten. Ahorita los que podamos tener sueños necesitamos, hey, despierta ahí, que el mensaje es importante, ¿verdad? Y es en ese momento que Dios también trabaja en tu vida. A través de estos mensajes puede darte ese sacudón, ese, como decía por allá el Leider, el pellizco que te dan. No sé si aquí se llama igual, no, pero en Venezuela es pellizco cuando te hacen así en la piel. Entonces ese pellizco hace que uno, ¡hala! Sí, tengo que seguir, tengo que estar, quiero animarme. Y el Señor lo puede hacer a través de un hermano, pero principalmente a través de su palabra. También a través de situaciones que puede estar pasando en tu vida. ¿Qué le estaba pasando a los israelitas? Que no les rendía el dinero, que no les rendía la comida, que no les rendía la vida. Oye, ¿qué está pasando? Pues puede pasar en tu vida que algo no rinde, algo pasa. Y parte de la solución puede ser, debo reenfocarme, debo volver a Dios, debo ir al proveedor, debo ir a quien llena mi vida a través de su palabra y a través de Jesús. Versículo 13, acabamos de leer. Muy bien, Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Estas palabras ya el pueblo las conocía, estas palabras ya las había conocido por generaciones, ya era una palabra dada por Moisés al final de su vida para que el pueblo no tuviese miedo. Después de esto es el mensaje que le da Josué personalmente, que todos nosotros conocemos tal vez o hemos escuchado, que se parece un poco. Pero son palabras que Dios vuelve a recordar a su pueblo. Cuando acabamos de leer en Ageo, dice el versículo 13, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Son las mismas palabras. Y a veces eso es lo que necesitamos también, que nos vuelvan a repetir parte del mensaje de Dios, que nos vuelvan a decir, hermano, es esto lo que pasa, es esto lo que tienes que hacer. O a las personas, tienes que entregar tu vida a Cristo. A veces necesitamos que nos repitan esto para que nosotros pongamos manos a la obra, porque puede pasar que a la primera nos entusiasmemos, como el pueblo se entusiasmó en conquistar Israel, y ya después decaigan los ánimos, como en nuestra vida pudiese decaer. Olvidamos muchas veces, porque el ser humano es así, hermano. Yo a veces no recuerdo, bueno, me tengo que poner a pensar qué desayuné ayer. ¿Cuánto puedo tardar en olvidar estas palabras a veces en nuestra vida? En mi vida a veces parte de la Biblia se me olvida rápido, porque como seres humanos olvidamos rápidamente promesas, mandatos, muchas veces hasta el amor, el compromiso que hemos hecho, y nos centramos en nuestra vida inmediata, en lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Ya estamos ahí pensando, ya el estómago comienza, si no desayunaste aquí en la iglesia, pues ya comienza aquí a rugir. Lo que desayunamos en la iglesia, gracias a Dios, todavía no, pero ya muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿qué haré para el almuerzo? ¿Qué haré esta tarde? Los planes para la semana. Y puedes perder de vista el mensaje de Dios. Y por eso Dios hace la maravillosa labor de recordarnos parte de su palabra a través de los mensajes, a través de devocionales y a través de hermanos que te puedan ayudar a recordar. Y es lo que está haciendo con su pueblo. Y es muy importante recordar la promesa que ya le había dado el pueblo, pero que ellos habían olvidado. Ahora, alguno puede decirme, bueno, está muy bonita la historia, está muy bonito que el pueblo se animó, volvió a reconstruir, y ¿yo qué hago como cristiano? ¿Qué hago yo ahorita en este momento? Pues quiero presentarte varias opciones que debes tener presente y que debes tomar de prioridad para tu vida. Número 1, el llamado de Jesús. Creo que es importante que volvamos a leer y recordar el llamado de Jesús para tu vida. Dice Juan capítulo 12, versículos 46 y 47. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Era parte del mensaje que Jesús decía a la humanidad y que nos dice en este momento. Yo he venido como luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Recordar el llamado de Jesús. Jesús ha venido a ser la luz del mundo. Jesús ha venido a iluminar tu vida, a darte la salvación eternamente. Nuestra vida aquí es muy finita, 70, 80, 90, máximo 100 años, con mucha suerte. Pero la eternidad, eterno. Es la palabra literal, para siempre. El llamado de Jesús es que puedas ser iluminado ahorita en tu vida. Y debemos volver a recordarlo. Tal vez estás pasando un momento difícil. Debes ir a Jesús. Tal vez ni siquiera has ido a Jesús. Debes comenzar yendo a Él, conocerlo y en consecuencia entregar tu vida. Ahora, como cristianos, también hay un llamado para nosotros que debemos recordar nuevamente, que debemos seguir construyendo nuestra vida. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Dios
de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviese hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Úsenlos, dice el apóstol Pedro, bien para servirse los unos a los otros. Hemos hecho hace algunas semanas o meses ya el taller de dones. Y vimos ahí qué dones tiene la iglesia, qué dones tienes tú para servir a otro. Dios quiere que uses tus dones, que no solo te limites a venir el domingo y a escuchar, sino qué don te ha dado a ti Dios para poder servir a otro. El de hablar, habla. El de predicar, predica. El de visitar, visita. El de animar, el de servir. ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia en este momento? Muchas veces solo nos quedamos aquí sentados a recibir. Hoy vengo a recibir alabanza, hoy vengo a recibir oración, hoy vengo a recibir el mensaje. Pero es momento que Dios también, y te quiere decir, es momento también de servir. ¿Cómo estás usando el don que Dios te ha dado? ¿O hay un don que sientes que debes trabajar para darlo en servicio a la iglesia? Si tú eres cristiano, necesitas servir a otros. Es parte de la vida cristiana y es parte de lo que nos llena a nosotros como cristianos. Es algo diferente que el mundo ve. El mundo ni siquiera entiende, ostras, ¿cómo parte de tu tiempo vas y estás con muchachos ahí dando una charla, dando un taller o visitando a tal hermano que está en necesidad o yendo al hospital a visitar a alguien que está enfermo? No entienden. Pero si no lo conoces, si no es familia tuya, solo porque se reúnen los domingos, el mundo no entiende el servicio. Y parte de nosotros como cristianos es dar a conocer a Jesús a través del servicio. Y ese servicio es a través del don que Dios te ha dado. Hay una cita que quiero leer de Nicolas Tranchini, dice así: sirviendo es donde llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, donde fluimos y nos destacamos, donde vivimos la plenitud en Cristo. El servicio es fundamental para el cristiano, hermano, y debe ser prioridad para tu vida. Debes tomarlo, apropiarlo. ¿Cómo estoy sirviendo a mi iglesia hoy? En donde Dios me ha puesto, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy trabajando mi don? Esto, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, incluirá tiempo, que no tenemos ninguno, dinero, que muchas veces tampoco tenemos, compromiso y mucha fe. ¿Por qué? Porque el servicio, a veces no vemos los resultados en el servicio. A veces no es algo que tú ves inmediato. Ostras, sirvo aquí a esta persona, lo ayudo y veo que su vida no cambia. Y a veces uno se decepciona humanamente, pero no sabemos cómo Dios está trabajando en esa persona que prestamos el servicio, cómo Dios está trabajando en la iglesia que prestamos ese servicio, porque te aseguro que Dios está trabajando a través de ti a esas personas. Entonces, debes comprometerte con Dios. Te repito, tiempo, dinero, el compromiso y la fe de que el don que Dios te ha dado puede ser de crecimiento para la iglesia. Después, tenemos a Jesús como prioridad. Dice Mateo 28, que lo hemos leído al cansancio y quiero que lo recuerdes. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta gran comisión es para toda la iglesia. Tal vez tú no tienes el don de hablar con las personas alrededor, pero ahí sentado, ahí cuando te paras que terminamos el servicio, o cuando llegas temprano y hablas con las personas, o cuando los invitas a tu casa, tú tienes que dar a conocer cómo Dios está transformando tu vida. Es parte de enseñar a los nuevos discípulos con el ejemplo de tu vida. A mí me encanta cuando algún joven viene y me dice, ostras, estoy pasando esta dificultad, pero encontré en Dios esta solución. Encontré en la oración esta solución. Me enseñan a mí. Y eso, hermano, es muy importante. Debemos comprometernos a predicar, a servir, a enseñar. Es lo que Jesús nos mandó como prioridad. Por eso se llama la Gran Comisión. Y debemos comprometernos a ello. Hay una cita, la segunda y última que quiero dar, de Os Guinness, creo que se pronuncia así. En su libro El Llamamiento, dice así: la fe en Cristo recuperará su autoridad decisiva en el mundo moderno solo cuando nosotros, los que seguimos al Señor, temamos a Dios más que a los poderes y a los favores de la modernidad.
cuando escuchemos el llamado de Dios y nos sintamos tan cautivados por su convocatoria que digamos como Lutero, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Y parte de mi pregunta hoy, ¿qué tan cautivado te sientes hoy con el Señor? ¿Qué tan cautivado está tu vida con Dios? ¿O la modernidad, o el trabajo, o las preocupaciones han cautivado tu vida definitivamente? No debemos, hermanos, debemos ponernos en el servicio de Dios. La importancia del llamado para ti, Dios la ha puesto seriamente a través de su Hijo Jesús. Dio su vida por ello. Y por eso te pregunto, ¿cuál es la prioridad ahorita en tu vida? El mensaje que queremos con Ageo, por lo menos en este día, es cuestión de prioridades. Es cómo está tu prioridad hoy en día. Los propósitos de Dios deben tener prioridad sobre lo que nosotros perseguimos. Fue la primera predicación que dio Pablo cuando introdujo este tema de es tiempo. Y te lo repito, los propósitos de Dios deben tener prioridad sobre lo que nosotros perseguimos. El pueblo judío se le había pasado esa prioridad. Hacían ahí a media. Iban ahí en lo que tenían medio construido y hacían su servicio, hacían su sacrificio, ahí medio construido. Habían dejado de lado la prioridad al Señor. Y tú puedes hoy estar a medias. Puedes venir a medias a la iglesia. No, nosotros no lo vamos a veces a notar. Puedes estar ahí al principio sonriendo, aquí con nosotros cantando, irte sonriendo y haber venido a medias. Yo no puedo ver tu corazón, pero quien sí lo ve es Dios. Y Dios en este momento sabe si lo tienes como prioridad en tu vida. Y primero, si has dado tu vida a Él. Y si ya la has dado, ¿cómo está ahorita? Tal vez estamos algunos de capa caída, un poco abajo, pero Dios quiere que vuelvas a subir. Parte de las lecturas de hoy es que vuelvas a subir, es que te vuelvas a cómo le pasó al gobernador de Judá. ¿Qué leímos que le pasó? El Señor despertó el entusiasmo en Zorobabel. El Señor quiere despertar el entusiasmo en ti, hermano. Por eso me encantó cuando Dulce estaba ahorita dando los anuncios, ¿verdad? ¿Qué hicieron los jóvenes cuando dijeron que teníamos taller? Gritamos, ¿no? Ahí, emocionados, entusiasmados. La iglesia debe contagiarse de la emoción de estos jóvenes, porque todos somos jóvenes al final, ¿eh? Entonces debemos de contagiarnos de los que tienen un poco menor de edad que nosotros. Entonces, Dios quiere despertar la emoción en ti, quiere entusiasmarte, quiere que sirvas y que tus dones sean motivo de gozo dentro de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar, pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando para acá y dar gracias al Señor.